Bienvenidos Millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy tenemos una invitada, como todos, claro que sí, muy especial, unos temas súper interesantes para que se queden hasta el final. Y bueno, este es el primer episodio del año, súper contentos de volver con ustedes a contar historias y anécdotas maravillosas que nos enseñen cosas para la vida, cosas para ser mejores, cosas para ser más felices. Y bueno, específicamente en este episodio tenemos temas muy humanos, como por ejemplo la maternidad. También vamos a estar tratando temas sobre las crisis, el tocar fondo, cómo salir de esos momentos duros de la vida, cómo la espiritualidad nos puede ayudar a levantarnos y cómo el autoconocimiento también es un factor importante para sanar nuestras heridas. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Daniela Ospina. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí con ustedes. Entonces, Dani, ¿desde qué momento quieres empezar a contar tu historia? ¿Desde qué momento de vida? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estaba pasando en tu vida en esos momentos? Pues quiero comenzar desde que quedé en embarazo. Creo que esa fue como, pues ha sido como el momento, no sé, más duro de mi vida, pues hasta ahora. Soy mamá hace 9 años, pues mi hija va a cumplir 9 años en un mes, en menos de un mes. Entonces ya ha sido como varios años y bueno, quiero comenzar como hablando de yo quién era en ese momento, porque creo que esa es como, pues como lo que me permite a mí como comprender un poquito por qué he vivido como esta experiencia. Porque siento que no todos pues como que vivimos como las experiencias con las mismas condiciones y con el mismo estado de conciencia. Entonces tenía 18 años cuando quedé en embarazo. En ese momento de mi vida yo la verdad siento que era una niña mental y emocionalmente. Entonces la verdad súper inocente, como muy la hija de mami y de papi, como muy juiciosa. Además como que siempre estaba como esta expectativa de mí que era como no era rebelde, era súper juiciosa, bueno, como muy buena estudiante, enfocada. Y pues yo me creí también eso, porque siento que es más como lo que yo creía, por lo que mis papás pues como que decían de mí. Y bueno, cuando quedé en embarazo, el papá pues de mi hija fue el novio mío como en el colegio. Entonces, literal, era como mi primer novio, el primer hombre que conocí en mi vida. Y pasó en la universidad. O sea, ni siquiera ya estábamos juntos. Simplemente fue como un reencuentro, un momento, pasó y jamás pensé que podía quedar en embarazo porque además nunca pensé que eso podía sucederme. Era como que también era muy ignorante como en el tema de la sexualidad y como de relacionarme. Entonces, bueno, quedé en embarazo y fue como se me cayó, se me derrumbó el mundo. La verdad, fue como un momento en el que no sabía qué hacer con mi vida. Pues me di cuenta porque estaba con una amiga y mi amiga siempre era como: Dani, estás muy rara, ¿qué está pasando contigo? Y yo: no pasa nada, estoy súper bien. Al otro día me iba como de vacaciones con mis amigos a Santa Marta, entonces yo era como: no, estoy bien, pues me voy pues para unas super vacaciones y nada, mi amiga como: no, Dani, o sea, yo no sé ella qué hizo, pero como supo, pero dijo como: Dani, hazte una prueba de embarazo. Eso jamás se me había pasado por la cabeza, pues como que de verdad no, imposible. Además que no sabía como, no tenía mucho conocimiento de mi ciclo, como menstrual, no sabía pues si estaba ovulando, siempre era muy irregular, entonces para mí eso era normal y yo como: no, pues tengo un retraso, pero eso es normal. Pero tu amiga te decía que estás muy rara. ¿En qué sentido? ¿Tu forma de actuar? ¿Qué notaba en ti? ¿Por qué ella se dio cuenta de eso? Porque yo, pues sí, en ese momento me sentía como cansada, como que estaba cansada, como medio mareada. Pues sí, yo sí decía eso, pero de verdad que eso para mí era como tan lejos. Y además me veía como los ojos. Ella me decía como: Dani, yo veo algo raro en tus ojos. Me decía eso y yo era como: ¿qué está pasando? ¿Por qué me está diciendo eso? Como que eso a uno lo intimida demasiado. Sí. Entonces ella como: ¿por qué está viendo eso en mí? Y pues me dijo como te voy a comprar la prueba de embarazo. Ella
ella me la compró. ¿En serio? Y me dijo, ven a mi casa y te la haces acá. Y yo como, ok, fui a la casa de ella, me la hice como en el baño y de verdad que no tuve que esperar como los minutos que dice que aparece de una. O sea, eso fue como las 2 rayas, embarazo. Y yo como ¿qué es eso? De verdad que en shock. Yo literal ahí sentí que todo se derrumbaba. O sea, literal, como que yo me sentía que me estaba derrumbando. Y fue muy teso porque lo primero que yo pensé fue como, bueno, no voy a abortar, yo no puedo tener como un bebé en este momento de mi vida. Y lo segundo que pensé fue como, no puedo. Pues me llené mucho de culpa y de cómo voy a hacer para abortar, no me da. Porque bueno, pues el contexto de mi familia es súper católico, como que siempre está esa culpa, pues siempre estaba como esa culpa y para mí eso ni siquiera era como una posibilidad en ese momento. Entonces como pues no, fue bastante duro. Mi amiga pues también, ella sí que es súper como conservadora, también como por su familia y todo, entonces ya era como medio feliz, era como que rico, vas a tener, pues no era como que rico, pero era como que pues eso es muy lindo, es una bendición, pues como que tirándome a verlo como por ese lado, pero realmente yo no lo podía ver de esa manera. Para mí en ese momento mi vida como que se vino abajo totalmente. Pero entonces ahí tú estabas de paseo o fue después del paseo? Fue antes, o sea, yo al otro día me iba para Santa Marta con mis amigos de la universidad. Entonces fue como muy teso porque pues era como, no, pues yo estaba muy contenta, ya tenía todo empacado. Entonces cuando me di cuenta fue como con el papá de mi hija, fue como vamos a hacernos la prueba de sangre. Entonces al otro día madrugamos y me hice la prueba de sangre, salió positiva. Los dos éramos como, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Pero él, pues digamos que era mucho más conservador y fue como, vamos a tenerlo sí o sí, no hay otra opción, vamos a tenerlo. Y fue como, por favor no le contemos a nadie, yo necesito asimilar esto. Y fue como de una, le contó como a su familia y ya toda mi familia sabía, ya pues como que de una, eso fue como que no tuve el tiempo ni siquiera de cuestionarme para mí qué es lo que yo quería, si lo podía o no podía. Eso fue como que de una todo el mundo se enteró y ya sentía que pues como que así tenía que ser. O sea, no vi cómo yo podía tomar esa decisión por mí. Entonces, nada, el otro día pues mis papás la verdad lo tomaron muy mal. Fue como el momento más desgarrador de mi vida, fue verle la cara a mi papá cuando se dio cuenta. Mi papá era como, pues porque ahora tenemos una relación muy bonita, pero en ese momento mi papá también entró en shock y se quebró nuestra relación. Entonces eso a mí me quebró muchísimo más. Empecé como a sentirme avergonzada, como rechazada por también lo que estaba viviendo, por cómo estaba sucediendo todo. Y bueno, nada, mis papás como no, vete para el viaje. Todos necesitábamos como tiempo, respirar, pensar. Y yo estaba devastada y fue como, literal, era como mis amigos me estaban esperando, como Dani, te estamos esperando. Entonces yo no, ya no voy a ir. Y luego fue como no, ya sí voy a ir, espérenme. Y ya fui, pero pues literal el viaje fue como estar en la playa mirando el horizonte todo el tiempo. Y pensando y bueno, pues la verdad pues no lo disfruté mucho, pero necesitaba también como respirar esa situación. Antes de saber que estabas embarazada, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Por qué momento estabas pasando? ¿Cuáles eran tus aspiraciones? ¿Cómo te veías a un futuro? Bueno, pues eso es súper importante esa pregunta porque ahora pues como que yo pues pienso como en ese momento, la verdad yo no tenía ni sueños, ni aspiraciones, ni nada. O sea, yo realmente no tenía como conocimiento de mí. Yo nunca me cuestioné nada por mí, no sabía. Yo tenía muy claro que me gustaba mucho el tema del audiovisual, como el cine y eso, y por eso lo estaba estudiando. Creo que ha sido como lo único claro que yo he tenido en mi vida. Como que esa parte me encanta y por eso como que decidí estudiarla. De resto, nunca tenía como una proyección como, bueno, que voy a trabajar o que va a ser lo mío. No sé, la verdad, como que en ese momento yo no sabía nada de mí, ni que me gustaba. Incluso recuerdo como que no sabía ni siquiera como mis colores favoritos, como que siempre era muy lo que esté de moda o lo que esté. Entonces siento que estaba como muy condicionada como por mi familia y por la
cultura como en la que estaba en ese momento. Y entonces en el momento que supiste que estabas embarazada, ¿alguna perspectiva de eso cambió? O sea, y ya te empezaste como a cuestionar más quién eras tú, qué querías, cuáles eran tus sueños. Sí, por supuesto, como cuando me di cuenta que estaba en embarazo, para mí fue como una ruptura. O sea, yo siento que muchas mujeres como cuando sienten como esta experiencia, lo ven como algo muy bonito, como es una oportunidad y bueno, está como todo el tema de la maternidad que también está muy romantizada porque está como, ay, es hermoso, la bendición, pero yo la verdad nunca pude sentir eso, en ese momento no lo sentí, para mí fue como que se me rompió la estructura de mi vida, fue como no conocerme, no saber qué quiero, pero ser consciente, o sea, como que antes yo iba por la vida súper tranquila, pero ahí fue como que ya, o sea, te preguntas qué es realmente lo que tú quieres, qué está pasando con tu vida, por qué sucedió eso. Y fueron preguntas que llegaron un montón, empecé a como a cuestionar y me di cuenta que no tenía el control para nada de mi vida. Pero ocurrió algo también como muy importante y es que la respuesta siempre fue yo no quiero ser mamá, pues no me siento con esa maternidad o ese instinto, no lo podía sentir y por más que quisiera como forzarlo, no sucedía. Entonces, claro, como no coincidía con el estereotipo de todas las mamás, porque yo veía mamás a mi alrededor y todas eran felices de estar en embarazo y como no sé, como esa emoción y yo no sentirla, era como, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no me puedo sentir de esa manera? Y como no tenía conciencia en ese momento, no él me preguntaba, o sea, como que estaban esas preguntas, pero yo realmente no indagaba en mí, siempre buscaba en el afuera como una respuesta y siento que fue como no aceptar que no quería ser mamá, o sea, me rechacé totalmente como esa situación. Entonces al rechazarla como que empecé a evadirla, entonces empiezo como a seguir el ritmo de la vida, como a ser una super mamá, pero también a estudiar porque tengo que ser mamá y a trabajar porque tengo que sobrevivir y tengo que pues sobrevivir por mi hija, o sea como que ya literal mi destino para mí en ese momento era ser mamá porque no quería aceptar que no lo quería hacer y aceptarlo implicaba como también rechazo de la sociedad, de mi mamá, que me juzgaran. Entonces fue como empezar a vivir como en un estereotipo en el que para nada encajaba. Pero entonces tú antes de quedar en embarazo, ¿alguna vez habías pensado en si querías o no serlo? Pues ya tenías claro que la maternidad definitivamente no iba a ser algo en tu vida. Porque hay gente como que desde chiquito lo sabe. Y hay gente que con el tiempo lo va desarrollando ese instinto y gente que toda la vida es como negada a eso, pues que no quiere que suceda. No, sí, algo yo creo que también ese sentido era que yo no quería ser mamá. Pues desde muy niña, porque los niños como que de lejos, literal, yo veía a un niño y yo era como, ay, me voy para otro lado. Como que sentía eso, como que no conectaba con los niños y tampoco quería, era como... Además, siempre he sido como muy libre, nunca me he planeado como una estructura de mi vida, así como que me veo y me visualizo con estos sueños y estos planes, pero siempre he sentido como que he querido, no sé, como experimentar, no sé, como viajar, eso sí, como que tenía un alma muy libre y me permitía como explorar, más que planear algo, como vivir y bueno, como que sentía que era demasiado libre para tener algo como que no me lo permitiera, es que me atara así tal cual. Entonces claro, llegó Antonia y pues por supuesto quiero aclarar que la amo demasiado y es como mi vida en este momento y tenemos una relación hermosa, pero atravesar conmigo, o sea, esto es algo como súper íntimo, como muy personal, como no sé, como la crisis interna que todo el tiempo está ahí, es eso, es como cómo puedo sentirme libre siendo mamá, cómo puedo resignificar la libertad en mi vida. Entonces, por supuesto ahora me hago esas preguntas, pero o sea, hace 9, 8 años que estaba creciendo con Antonia, para mí era muy desgarrador vivir así. Sobre todo que a uno siempre te meten como en la cabeza que la juventud hay que aprovecharla al máximo. Exacto. Que es el momento para vos viajar, salir, conocer, estudiar. Entonces quedar embarazado tan joven como que te limita ahí. Pero es una creencia, como digo, porque pues puede que no sea así. Sí, todo tiene que ver con el tiempo y con el afán. Es que justo pues estoy como en terapia y estamos hablando de ese tema y es como que todo ahora es como ya y si no lo tienes ya entonces nunca lo vas a vivir. Entonces estoy como yendo lento con mi vida porque sé que por supuesto quiero disfrutarme de esta etapa de ahora que ya estoy como tan conectada con la maternidad,
pues como disfrutarla. Ya Antonia está muy grande, va a cumplir 9 años y a veces es como, uy, no, o sea, de verdad, cuando era muy bebé, pues me hubiera gustado vivirla de esta manera, pues como más conectada con ella, pero también entiendo que ese es mi proceso y que me tomó mucho tiempo de pronto conectar, pero pues así es como lo tenía que vivir. Y vos, cuando estabas en embarazo, ¿cuáles eran esos pensamientos que se te venían a la cabeza cuando te ibas a dormir? ¿Cuáles eran esos sentimientos que vos tenías por saber que estabas embarazada? Me imagino que también los sentimientos de culpa, como por no desear tanto ese bebé, pero pues igual querer darle lo mejor. Sí, pues realmente era mucha culpa, mucho miedo y sentir que estaba rechazada, o sea, como que para mí el embarazo me implicó como mucha vergüenza, a mí me daba mucha pena salir con mi barriga y eso pues como que, o sea, qué mierda, o sea, ¿por qué? Pero pues en ese momento me daba mucha vergüenza porque veía como la desilusión en mi familia, como en la gente, como esta niña con esa barriga, pues tan yo pequeña. De verdad siempre he sido muy pequeña, entonces como que siempre como aparentado ser menos de lo que tengo, entonces ahí, no sé, me veía por ahí de 15 y pues sí, era como sentir mucho rechazo, mucha culpa, además pues como no, tampoco estaba con el papá de mi hija porque no estábamos en ese momento juntos, entonces yo decidimos seguir como el embarazo, toda la relación pues separados. Eso fue también muy teso porque sentí un montón de soledad, era como yo sola tengo que experimentar esto, pues y como que no es justo, o sea, como que ahí creo que fue como que sentí muchísimo, como que no odio, pero es como un sentimiento como negativo hacia los hombres, porque era como, porque a los hombres no experimentan eso, o sea, ellos no tienen una barriga, ellos no tienen que estar aquí, pues digamos, con todas estas, no los juzgan, pues o sea, de verdad como que, pues el papá de mi hija continuó su vida súper tranquilo, o sea, como normal, como, no está pasando nada en su vida, pues bueno, eso lo digo yo, por supuesto desde mi punto de vista, si lo vi en ese momento, supongo que también estaba en mera crisis y todo, pero para mí se sintió así porque no estaba cerca, no sentí como su apoyo y bueno, entonces experimenté como mucho la soledad, el miedo, el rechazo y pues justo como que yo estaba en la universidad, entonces era como paré un semestre, no paré un semestre, yo entré a la universidad estando en embarazo, entonces fue muy charro porque yo nunca le conté como o sea, solo sabían como 3 o 2 amigos así súper íntimos que fueron con los que fui al viaje, pero el resto como que nadie sabía, entonces todo el mundo, pues me recuerdo que me decían como, ay, esto es como trocita, porque yo iba como con camisas anchas, y yo como sí, hasta que ya, fue como que hubo un momento en el que ya no había como forma de ocultarlo, entonces también muy teso uno tener que ocultar eso, o sea, como que yo ahora me digo como, pues, ¿por qué? O sea, muy teso vivir como una vida así, como ocultándose o sintiendo vergüenza. Siento que sentí mucha vergüenza en mi embarazo, pero bueno, al final ya fue como, está bien, pues es lo que soy y ya, pues también la barriga no era muy grande, pero pues no había forma como de ocultar esa situación y al final pues como que terminé mi semestre y todo súper bien. Pero sí, creo que sentía como esas emociones muy fuertes. Dani, a ese punto, ¿cómo iba el tema familiar? La verdad es que, pues como a pesar como de las emociones porque son normales, pues como que uno no espera que un hijo, pues como que una hija tan joven quede en embarazo, pues igual ella me apoyó un montón. Pues mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, lo han sido como todo. Ellos me han apoyado muchísimo, mi mamá es como, no, tienes que seguir estudiando, ella como que me zarandeaba y me decía como despierta, pues como tienes que continuar y bueno, entonces pues como que le agradezco mucho a ella porque de verdad que ese momento para mí, pues yo perdí como todo, como el sentido de la vida, el norte, como que no me di cuenta que no tenía nada como de qué agarrarme y pues como que es muy, muy loco porque dicen como que pues que el hijo ya, pues como que un hijo te da como... Te asienta. Te asienta, pero a mí de primera no me pasó eso, fue como...
Más bien lo contrario, un revolcón. Sí, pero luego pues ya en el embarazo, por supuesto ya empecé como a conectar, pues como cuando ya estaba más grande la barriga, que sentía como que la sentía adentro, ya, o sea, ahí fue como que listo, pues como que te amo, pues como que esta situación, o sea, como que ahí me di cuenta que de verdad tenemos muchas facetas en nuestra vida y como que está en mí como esa faceta de bueno, pues de intimidad con mi hija, pero también estaba mi otra faceta de es que esto no encajo acá, o sea, como que me di cuenta que había como muchas versiones mías en ese momento, como que me acepté siendo, pues no queriendo ser mamá, pero pues atravesando la situación, no era como que me voy a negar a esto totalmente, no. Incluso, pues sí, nació Antonia y me dio un norte, que el norte fue como, bueno, me voy a poner las pilas, voy a ponerme a estudiar, a trabajar, pues y como que me volví muy, como, ¿cómo se dice? Como muy estructurada para, pues como para sostenernos, pero yo sentía que era una cuestión más como de tratar de sobrevivir, porque nunca me planteé como los sueños, fue como que sentí que había como cambiado un poquito, o sea, como por seguir el estereotipo de mamá, pues sí, de mamá perfecta y que está todo el tiempo, como que también dejé a un lado como mis sueños. Entonces ni siquiera en ese momento fue como voy a plantearme ser esta persona. Entonces sí hubo como, pues como que sí me asentó, pero igual no me aceptaba en mi naturaleza de querer resignificar también la maternidad, porque era eso, era más eso, era como que no me veo como este tipo de mamás, porque todas las mamás eran gigantes, además pues como que las mamás de 30, 35 y como yo no encajaba ahí, o sea, no era Sí. como lo mismo. Entonces sí. Y bueno, ya que hablabas pues que también como en esos puntos de crisis también te ayudaste como a encontrar contigo, a saber más, a sentar tu vida, a tomar más responsabilidad, me imagino. ¿Cómo fue también la crianza con la niña? O sea, ¿qué puntos de crisis tuviste o qué aprendiste? Como, ¿qué te enseñó esa parte? Pues no, el tema como de la crianza de Antonia, realmente siento que ha sido como algo en conjunto. Realmente no es como que yo me haya dedicado de lleno en los primeros años de Antonia a ser mamá, precisamente porque tenía que estudiar, trabajar y pues es que eso quita demasiado tiempo. O sea, yo llegaba a mi casa en la noche, me salía como a las 6 de la mañana, llegaba a las 7, 8 de la noche de estudiar y trabajar, pues en semana. Pues eso es muy normal, pero como que ahora que ya estoy tiempo completo con Antonia me doy cuenta de que no es tan normal. Pero bueno, ahorita hablamos como de eso y es como que la crianza fue como muy en conjunto con mi mamá, me ayudó muchísimo como con el tema del cuidado porque pues no podía hacerlo en ese momento y la verdad siempre hemos tenido como una conexión muy bonita. Antonia siempre ha sido muy apegada a mí, o sea, es como muy loco. Yo todavía digo como es tan apegada a mí y como pues lo bonito que pues ella me ve como una super mamá y ella siempre me dice como eres la mejor mamá del mundo y uno como o sea, yo por dentro soy como que se me esponja el corazón porque a veces no lo siento así, como que a veces nos juzgamos un montón porque tomamos como decisiones, no sé, como que a veces también quiero salir, entonces como que amor, este día no, pues este es día de Dani, o sea, como que yo a veces le hablo mucho a ella y le digo como amor, los viernes son viernes de Dani, o sea, viernes conmigo, los sábados contigo, o sea, como que trato de que ella entienda que yo también necesito como un poco mi espacio porque, o sea, para mí es fundamental sentir que no solo soy mamá, como que necesito mi tiempo con mis amigos, las polas, el perreo, como que eso hace parte de lo que soy, entonces no quiero sentir que quiero sacrificar eso y que creo que en un principio es que han pasado 9 años y realmente no todo el tiempo lo he pensado así, pero digamos los primeros años sentía que estaba sacrificando esa parte mía por ser mamá y por trabajar y por estudiar y luego como un novio y luego como sostener todo al mismo tiempo. Yo estaba como a 1000 con la vida y necesitaba descansar de todo y creo que pues como en la pandemia sucedió eso, como que me dediqué literal a ser mamá a tiempo completo y es otra cosa. Tesa, pero es otra cosa. Vení, este tema de que estamos tratando acá, pues que nosotros hablamos ahorita también como que pensamos que cuando vamos a tener hijos ya no vamos a poder salir, ya no vamos a poder... ¿Eso se desmitificó siendo madre o si es realmente que uno ya se limita mucho más?
Es real. Eso es totalmente real. O sea, cuando uno tiene un hijo, uno ya no tiene el mismo tiempo o sea, uno ya no tiene tiempo ni para uno. Pues como que los primeros años al menos es full enfocado como en la crianza, pues en el crecimiento, los hijos dependen muchísimo más de uno, entonces es totalmente real, pues como que la maternidad implica pues como que pues ya no tienes el mismo tiempo antes, ya no puedes hacer las mismas cosas, es un cambio totalmente de vida para siempre, pues no para siempre, estoy exagerando, pero sí llega como un punto, hasta sí, un punto que años, claro, hasta que los niños pues ya sean un poco más independientes y uno pueda, digamos, como acomodarse a eso. Entonces, la verdad sí, o sea, tener un hijo implica saber que la vida te va a cambiar un montón, solamente que la maternidad está muy romantizada y no digo que sea algo malo, o sea, la maternidad es muy bonita, pues y ahora la veo muy bonita y ahora es como si yo hubiera tenido mi barriguita y la hubiera, o sea, como que ya hago como que chévere hubiera sido vivir la experiencia de esa manera, pero pues bueno, no fue así, también pues como que me alegro por mi proceso porque ahí estoy siendo lo que soy ahora, entonces nada, la maternidad realmente no es una bendición ni nada, implica muchísimo como también responsabilidad, como eso es algo que aprendí un montón. Yo cuando fui mamá no tenía para nada responsabilidad conmigo, o sea, no sabía quién era yo, cómo iba a poder como darle como algo a mi hija, o sea, sí me hice como esa cuestión, como yo en ese momento no tenía responsabilidad por mí, no sabía quién era, cómo iba a poder como dárselo a mi hija. Entonces te obliga, o sea, como que la maternidad te obliga a reestructurarte, sí, como a llegar como a un punto de autoconocimiento y bueno, como sanar muchísimas cosas como que implicó, por ejemplo, en mi caso, la maternidad. Bueno, Dani, yo te veo muy tranquila ya con el tema de la maternidad, como que ya has hecho un trabajo para aceptarlo, para sentirte bien con él, pero entonces, ¿cómo fue el proceso de que estabas en crisis para llegar a ya una aceptación, o no una aceptación, sino un disfrute de ese tema de la maternidad? Bueno, primero pues como que los primeros años de pues como de ser mamá y de Antonia, como les conté, fue más como negarme a aceptar como que no quería pues como eso para mí o quería como resignificar la maternidad, como que yo quería resignificar la maternidad, pero pues no era para nada consciente de eso, era algo que yo sentía, pero no sabía cómo. Entonces, como es tan incómodo, lo que hice fue empezar como a evadirlo, ¿cierto? Y la verdad, como que empecé a meterme como a querer ser como la que es capaz con todo. Entonces, literal, hubo un momento en mi vida en el que yo estaba estudiando, trabajando, tenía novio, salía con mis amigos, estaba con Antonia, hacía como un montón de cosas. Y bueno, yo pensaba que eso era normal, tenía un ritmo súper fuerte de vida, pero llegó como algo. Llegó una oportunidad como laboral, ya estaba empezando, ya iba a hacer como mis prácticas de la universidad y llegó como una oportunidad de irme a vivir a Bogotá para hacer las prácticas. Era pues como a un medio, al Espectador, que es un medio de comunicación como reconocido, entonces claro, todo el mundo, pues mi mamá era como te tienes que ir, pues todo el mundo era como por favor vete, o sea como es una gran oportunidad y yo era como uy sí, es una gran oportunidad, pues como que sí lo veía como una gran oportunidad, pero también tenía como que cuestionarme qué iba a pasar con mi vida, porque cómo iba a dejar a Antonia, pues tenía una relación, como que habían muchas cosas ahí como que me daba mucho miedo soltar, pero bueno, fue como que al final mi mamá, pues mi familia fue como mucho apoyo de ellos y bueno, decidí irme. Y en Bogotá me encontré conmigo misma, no mentiras, pues no conmigo así de esa manera, pero fue como sentir el espacio, como que por fin tuve un espacio para mí, para Daniela. O sea, ya Daniela no tenía que estudiar, no tenía que trabajar por ser mamá, pues como por sobrevivir con su hija, no tenía que estar todo el tiempo con mis amigos o con él, pues con mi novio, pues como que en mis espacios libres no los tenía que llenar como con estas relaciones, pues con Antonia también, pues como todas las relaciones que estaban en mi vida en ese momento, pues ya pasaron como a otra prioridad en mi vida. Ya en este momento era yo y lo que estaba viviendo y la experiencia, entonces fue como wow, esto existe, porque pensaba que no estaba esa posibilidad para mí. Entonces fue como que empecé a disfrutar muchísimo la vida. O sea, en Bogotá fue hermoso, ni siquiera la experiencia laboral, porque no me gustó tanto, no era como tanto lo que yo quería, lo que yo esperaba,
pero como lo que hubo alrededor, como las personas, la gente que conocí muchísima gente, fui a festivales de música, me conecté con la música como nunca, o sea, me di cuenta que amo ir a festivales, que amo bailar, pues que me encanta bailar, fue como descubrir lo que me gusta y bueno, fue como esta soy yo, esto es lo que me gusta, empezar a conocerme, aparte fue como algo muy bonito que pasó en El Espectador, que fue como, aparte del audiovisual, me dijeron como si quería como escribir para una revista, para la revista Cromos, y era sobre la maternidad, curiosamente, y yo era como, ¿qué voy a escribir sobre la maternidad? Nunca me he cuestionado eso así como no sé, ¿qué voy a decir? No sé, y fue como muy bonito porque fue la primera vez que me senté y yo, bueno, ¿qué voy a escribir? Y ¿qué para mí es la maternidad? Como que cuando uno se sienta a escribir es como que de verdad estás aterrizando y siendo consciente de muchas cosas que tal vez nunca se me habían pasado por la cabeza porque todo era como normal para mí, como que me toca. Entonces en ese momento fue como, teso. Me empecé a cuestionar como ya fuertemente siendo consciente. Entonces como que ahí iba entrando como el autoconocimiento con la escritura y pasó algo súper lindo que en la casa donde trabajaban como unos amigos que todos eran como independientes y eso me gustaba mucho porque me daba como o sea, hay forma de ser independiente también. Entonces como que ellos en la casa había como un bazar y en el bazar había una señora que leía Los Ángeles. Y yo era como, ¿qué es eso? O por supuesto en ese momento yo no creía en nada porque desde el que quedé en embarazo me desligué por completo de la religión y de la espiritualidad y yo no creo en nada, pero ahí pues como que, no sé, me estaba dando como miedo y todo, pero era como voy a intentar. Y me daba miedo pues porque tenemos como esa concepción de las cartas y eso, pero cuando entré la señora me dijo como, pues me dijo un montón de cosas que no entiendo cómo sabía. Pues me dijo, literal me describió como a mi pareja en ese momento, me describió a mi hija, me dijo como situaciones que estaban sucediendo y yo ¿cómo sabe esta señora? Y al final me dijo como que tienes que meditar, tus ángeles, pues los maestros, todos están esperando a que te conectes, como a que puedas conectar con ellos, porque eres un alma vieja, pues me dijo como un montón de cosas como si fuera una responsabilidad en este mundo y que tenía que conectarme con ellos y yo era como, pues como que yo salí como en shock. Yo era como esta señora sabe, pues como sabe de estas cosas y me cuestioné un montón y yo como meditar, ¿qué es eso? Y bueno, pues como que quiero aclarar algo porque a veces pensamos que cuando vamos como a esta tipo de gente como que lee Los Ángeles y eso como que nos va a leer el futuro y esas cosas y lo que hacen es como que leen tu energía, o sea, leen la energía en el momento y como lo que viene a ti si tú continúas en esa energía, pero si tú decides como hacer un cambio puede como pues decir como otras cosas, o sea, como que más que todo lo que leen es como tu energía. Entonces digamos que si yo seguía como por el camino que iba, esas cosas eran las que iban a sucederme. Entonces bueno, el caso es que ahí entró como la parte como de la espiritualidad. Ese fue entonces como tu primer acercamiento real con ese mundo espiritual, con conectar contigo. Sí, ese fue mi primer momento. Pues ahí fue cuando, o sea, la verdad era muy lejano, o sea, muy distante, pero fue como que alguien sembró algo en mí y me dijo, medita, o sea, como que te están esperando a que o sea, como que a mí me dijeron eso y yo, ¿quién me está esperando? Una señal del universo. universo. Sí, era como, era muy loco porque yo no creía en esas cosas, entonces como que, y la verdad, yo salí de esa consulta y yo seguí mi vida normal, pues no es como que al otro día me puse a meditar y ya nada, yo seguí mi vida súper normal, pero entonces llegó como un momento de crisis. Y el momento fue que pues ya se había acabado como mis prácticas, yo decidí quedarme en Bogotá, encontré otro trabajo y era como bueno, me voy a quedar a vivir acá, ok, eso está muy bueno, pero pues la verdad yo tenía una hija que me estaba esperando en Medellín, pues como que mi relación estaba súper mal, yo la dejé tirada también prácticamente, pues como que yo estaba viviendo la Daniela. O sea, como mi vida súper libre. Pero entonces Antonia me llamó, pues no me llamó, estábamos hablando. Ella tenía como 4 años y medio, casi 5. Y me dijo como, pues estaba casi llorando. Me dijo, mami, no entiendo tú cómo no estás acá conmigo. ¿Por qué no estás aquí? Y estaba muy triste. Pero nunca me había partido tanto el corazón. No, claro. Pero, claro. O sea, fue como, Daniela, aterriza ya viviste tu experiencia, te conociste, como que dejaste abrir más posibilidades, es momento de retomar. Entonces fue muy bonito porque ese día fue como, me voy para Medellín, ya, renuncio a lo que estoy, ya entrego la casa, había acabado como de rentar un apartamento ya para vivir en Bogotá,
me fui, o sea, fue como pago lo que tenga que pagar, chao. Y fue muy lindo porque esa semana le dije al universo, fue así, literal, universo, por favor, un trabajo en Medellín, o sea, ¿cómo voy a hacer? Yo me devuelvo, pero necesito un trabajo. Literal, a los 2 días conseguí trabajo. Sí. Y era un trabajo brutal, o sea, como me lo soñaba, como en cine, documental, pues como que, y yo era como, qué locura. por Dios. Entonces llegué con trabajo y me devolví otra vez, pero resulta que todo empezó como súper mal, terminé mi relación, entonces claro, vivir como la tusa, volver otra vez a conectar la vida, pues como ahora como conecto otra vez como lo que ya yo sé que soy como con Antonia, o sea, como que ya era como una estructura totalmente diferente a como me fui, una Daniela totalmente diferente, entonces como encajo acá. Para mí eso fue como tocar fondo porque no encajaba en mi casa, literal, yo vivía todavía con mi mamá y yo era como después de vivir sola voy a regresar a vivir con mi mamá, con Antonia, con mi hermana, con pues como no sé, como esa libertad que ya había experimentado, me sentía otra vez como no, o sea, la perdí. Como ya querías cambiar, no volver a lo mismo. Total, me dio súper duro regresar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bogotá? 1 año. Estuve 1 año en Bogotá. Es bastante. Sí, y volver fue lo más teso, entonces ahí viví como una crisis, incluso en mi trabajo, que me encantaba, me estaba yendo súper mal. O sea, mi jefe, o sea, llegó un momento en el que me dijeron, ya, o sea, no más, te vamos a echar porque no estás rindiendo. Pues ellos sabían que estaba pasando como por un momento como mal internamente y me dijeron como tienes como 15 días, o sea, en 15 días ya se acaba tu contrato. Y yo era como, no, pues o sea, yo estaba mal, o sea, gustar. Sin relación, pues con Antonia, todo, pues como que todo eso, mi vida estaba súper caótica, o sea, me echan y recuerdo entonces que ahí yo dije como no, o sea, saqué como, busqué, yo voy a volver al tema de Los Ángeles, como no sé, voy a buscar a alguien que me diga, yo así como no sé, tengo que hacer algo, buscar respuestas. como buscar respuestas de qué está pasando, y bueno, entonces encontré como una chica que, pues como que fui a que me hiciera como una canalización con Los Ángeles, parece fue brutal. Me dijo como, no te van a echar, ya vas a ver que pues vas a seguir allá en ese trabajo. Y yo como, ya me echaron. Que no te preocupes, no te van a echar. Y ya me dijo como un montón de cosas de mi situación actual y yo como, lo que hacen muy bonito porque te dicen como cómo estás en este momento y lo que puede suceder. Pero también te dicen, tienes otras opciones. Si actúas de esta manera, pues eso no va a suceder. Entonces es como, wow, yo entré a esa consulta llorando. O sea, la señora me abrió la puerta y yo ya estaba llorando, yo estaba mal. Y luego fue como que me ayudó un montón como a canalizar pues como mi energía, a tranquilizarme, y literal a la otra semana yo como que ya estaba como bueno, más tranquila. Sí, como más tranquila, como bueno, vamos, yo puedo, y en el trabajo me fue súper bien y me dijeron que no me iban a echar. O sea, me quedé en el trabajo. Sí, fue como, o sea, como no iba a creer como en estos temas o en la espiritualidad, sí me han ayudado un montón. Lo que hacen, pues lo que empecé fue así, como cuestionándome, como tratando no solo de creer que lo que me está pasando es como la única opción, sino que cuando fui como a estas terapias, porque es una especie de terapia, como que te abren el mundo y te dan como opciones y te muestran como otra perspectiva de la vida. Entonces uno como que se tranquiliza porque entiende que tiene otras formas de continuar. Y bueno, entonces como que ahí empezó realmente mi camino y bueno, así me fui, a veces iba, a veces como que empecé a meditar, porque también me recomendaban mucho eso, pero yo nunca conecté con la meditación, no es tan fácil como medita y ya conectaste. Es todo un proceso y literalmente como en pandemia fue como que ya, o sea, es que la pandemia... Mucho tiempo. Es mucho tiempo, o sea, fue como que eso pasó en el 2018, en el 2019 fue como un año súper transitorio, ya terminé totalmente mi relación, fue como, ya, estoy como bien, me fui a vivir sola, fue como que empecé como a sacar de a poquitos todo, entonces me fui a vivir sola, empecé como a salir, pues no a salir, a aceptar como el tema de la maternidad, como es que yo no quiero ser mamá, y lo acepté mucho con unas amigas feministas que conocí porque me ayudaron como a sentirme acompañada al tomar esa decisión. Entonces como que no la tomé así como yo sola, sino que fue algo muy bonito de acompañamiento con unas amigas que me acompañaron y me dijeron es normal, eso pasa, puedes decirlo, puedes como cantarlo, es normal y eso no te hace mala mamá, eso no te hace pues como un ser despreciable, no sé. Entonces fue muy lindo porque ahí empezó como mi aceptación. Uno lo acepta mentalmente,
pero bueno, cómo lo aceptas como en la práctica, con el cuerpo, como con todo. Y eso pasó en pandemia, ya que en pandemia me quedé sin trabajo y estaba viviendo sola, entonces era como otra crisis y bueno, ahí fue como dedicarme de lleno a ser mamá, o sea, literal desde que me levanto hasta que acuesto, soy mamá, y eso nunca había, pues no nunca había pasado porque ya había pasado en Bogotá, pero yo nunca había estado con Antonia tanto tiempo, como de verdad todas sus necesidades son mi responsabilidad, entonces fue como toma toda la responsabilidad de ser mamá y métete de lleno a eso, y fue súper duro al principio, fue como hasta que no lo experimentas todo, de verdad no puedes, como hasta que no lo vives no lo puedes experimentar y no lo puedes aceptar. Entonces fue como una aceptación de estar ahí y con crisis y no entiendo, no soy capaz, no puedo estar acá, me quiero y quiero mi espacio, fue como todo eso, pero en medio de una pandemia uno no puede hacer mucho. Y bueno, llegó la terapia súper especial para mí. Incluso hubo un momento en el que me devolví a vivir como con mi mamá otra vez, entonces imagínense más teso todavía, me sentía como otra vez estoy devolviéndome, o sea, de verdad que fueron como momentos muy duros para mí, pero son súper importantes, o sea, como que hasta que uno no entiende que uno no puede evadir, no me puedo salir de mi casa sin resolver las cosas que pues como que me van a ayudar a hacer la base para construir algo, entonces como que hasta que eso no sucede yo no me puedo ir, entonces la vida me devolvió otra vez y ahí empecé como a trabajar en una terapia súper especial, pero es como, les voy a contar como de qué trata, es sobre una piedra, es un cristal que se llama obsidiana y bueno, con esa piedra pues uno sana como a través de los sueños, pues no sana, uno ve a través de los sueños como situaciones puntuales que uno tiene que sanar, entonces como que se te va abriendo el inconsciente, entonces como que uno entra al inconsciente y empieza como a sanar eso profundo, entonces fue como una terapia súper profunda en la que no era la maternidad en sí, era como sanar mi relación como con mi mamá, o sea, primero con la parte maternal primero, o sea, mi mamá, sanar como las relaciones, sanar como el trabajo, mis límites, un montón de cosas súper profundas que ya sí sale la maternidad después de eso, pero hay cosas más profundas. Entonces ahí como que me di cuenta que hasta que yo no me maternara a mí misma, no iba a poder maternar a nadie, no iba a poder maternar a Antonio, o sea, hasta que yo no me hiciera responsable de mi vida, de lo que a mí me gusta, de aceptar lo que no, o sea, como vivir sin condicionamientos, no iba a poder hacerlo bien. Entonces fue como una terapia súper fuerte, de verdad, muy, muy, muy tesa, en la que estuve como en depresión 3 meses, así encerrada, súper denso, pero fue lo que ahora me hace sentir mucho más segura de lo que soy, como con Antonia, con lo que tengo. Pues por supuesto no es que ya sea súper mamá y nada, obvio hay muchos retos todo el tiempo porque los niños son un espejo y te muestran como todo lo que eres y lo incoherencia también que tienes en tu vida, es como que ellos siempre te dicen ¿por qué pues por qué me hablas así? Y entonces uno es como estoy siendo incoherente. Es como que ellos de una son un reflejo de lo que uno es, entonces como que aprender todo eso y también enseñarle eso a ella, pues como a que se conozca, que reconozca sus emociones, entonces ya me agoté, pero sí, creo que hablé demasiado. Y qué bonito también ver que todo ese proceso de espiritualidad también te ha dado las herramientas para criar a tu hija, para saber qué es, pues, cómo ser más plena, también transmitirle eso a ellos, cómo vivir con más paz, estar más tranquila con tu situación, pues con todo lo que has vivido, eso es muy valioso. Muy apasionante. Yo ya como para ir cerrando, yo quiero como hacer a manera de resumen cuáles son los puntos claves de tu historia que vos decís, pasó esto, gracias a lo que sea, me pasó esto, que te hicieron hoy conectar con la maternidad y estar en el punto en el que y también no solo con la maternidad, también contigo, como empezó la historia diciendo que no sabías a dónde ibas, no sabías qué querías, no te conocías tanto, entonces la maternidad y también con tu ser interior. Pues como que los puntos claves definitivamente pues fue quedar en embarazo, sentir como todo el rompimiento de mí, pues como la crisis, luego como plantearme vivir una vida como aceptando un estereotipo y renunciando como a mis deseos internos. Eso fue pues sin duda no algo que yo quisiera, pero fue demasiado importante en mi proceso, como vivir un poco condicionada. De ahí fue abrirme espacio, fue como conocerme a mí misma, que fue este viaje que tuve como a Bogotá,
que me permitió ver otra perspectiva de mi vida, en el que pues ya me pude como medio conocer, como al menos plantearme la posibilidad de que soy una persona por fuera de la, pues que no soy la maternidad, sino que soy mujer, pues, y bueno, otras cosas que me gustan. Luego vino como el tema de la espiritualidad, que empezó como a cuestionarme, pero conscientemente, no cuestionarme por cuestionarme y por resolver preguntas, nada, es como de verdad, o sea, esto, ¿qué está pasando acá? Entonces como que ese cuestionamiento y creo que a partir como de cuestionarme es que uno empieza a sanar, o sea, cuando uno se cuestiona es como que ya estás cuestionando, toma todo, míralo como es, o sea, como que uno ve la sombra, como todo lo profundo que uno está negando, uno lo ve ahí, o sea, y ya que uno está consciente no puede ser indiferente, o sea, no puedo simplemente decir que no está pasando, o sea, uno sabe que está pasando, entonces no me puedo tapar los ojos, entonces como que esa parte fue súper fundamental para, digamos, como sacar todo. Llegó como la espiritualidad, realmente es como que está acompañado de muchas herramientas. Llegó el feminismo, llegó la astrología, llegó como los ángeles, o sea, son muchas herramientas. No es una religión ni nada así como muy puntual, sino como herramientas. La psicología también me gusta mucho, entonces empezar a estudiar cómo funciona mi mente, cómo funciona pues como mis emociones, como saber un poquito sobre esos temas para poder sostenerme. También encontrar personas con las que están muy alineadas como con estos temas para que uno se pueda sostener como una red de apoyo. Incluso en la maternidad también es indispensable como tu red de apoyo y ya pues como que siento que esto te hace como empoderarte, pero es más como un poder personal que te ayuda como a hacerte responsable de tu vida, de tus cosas, de lo que realmente quieres, de ya visualizarte como en algo bonito que mereces. Entonces siento que eso es como más o menos la estructura. Bueno, me encanta, qué episodio tan bonito, muchas lecciones muy valiosas, sobre todo sobre el autoconocimiento, aprender quiénes somos, hay muchas herramientas para eso, tú mencionaste varias de ellas. Entonces, bueno, si la gente de pronto quisiera conectarse contigo, personas que estén pasando por lo mismo, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cómo te podemos encontrar. Pues no, si de pronto alguna mujer, mamá, está pasando por una situación así, por favor no duden en escribirme, pues de verdad que yo sé mucho como esa situación y siempre hubiese como deseado encontrar a alguien que estuviera pasando por esa misma situación para sentir que no estaba loca por sentirme de esa manera. Claro, totalmente. Entonces como que si esto llega a alguien, pues como que no duden en escribirme. Yo soy como Daniela Oz __, o sea, 3 guiones bajos después de los, y bueno, también estoy como empezando un proyecto personal que se llama Tornasolar, y ahí estoy como compartiendo herramientas de autoconocimiento para empezar como a que las personas también indaguen sobre su vida, se cuestionen, mediten y bueno, como que se vayan por ese lado porque para mí eso es la base. Bueno, no agradecerte por este gran episodio. Yo creo que hay muchas enseñanzas, muchas reflexiones. Por abrir tu corazón. Abrir tu corazón, que nos mostraste pues esta parte de tu vida que no es fácil, es mostrar crisis, mostrarse vulnerable, pero trae muchas enseñanzas y yo creo que la gente en sí se puede sentir muy reflejada, más las madres que de pronto están pasando por esa misma situación. Entonces también pues a ustedes, si les gustó el capítulo, no duden en compartirlo con esas personas que piensan que les puede ayudar. Recuerden que estamos en Instagram como @lavidadeunmillennial, también estamos en YouTube si quieren ver el episodio ahí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio más de La Vida de un Millennial. Chao, Chao, chao.